Buenas noches, querida audiencia. Esta noche les traigo un relato distinto. La historia que están a punto de escuchar no habla de monstruos visibles ni de apariciones espectaculares, sino de algo mucho más inquietante. Apaguen las luces, acomódense y prepárense para escuchar la siguiente historia. La casa permaneció vacía durante casi 9 años, erosionándose lentamente bajo la humedad verdosa de los inviernos interminables y el polvo amarillento que el viento arrastraba desde los terrenos baldíos del fondo del barrio, hasta convertirse en una estructura silenciosa y desagradable cuya mera presencia parecía absorber la luz de la cuadra, como si los ladrillos húmedos, las persianas corridas y el techo vencido por el moho hubiesen desarrollado con el paso del tiempo, una especie de respiración enfermiza que contaminaba el ánimo de cualquiera que se detuviera demasiado tiempo a observarla. Y, aunque todos evitábamos hablar demasiado del asunto, existía entre los vecinos una incomodidad tácita, una superstición torpe y mal formulada, según la cual aquel lugar no estaba verdaderamente abandonado, sino apenas dormido, aguardando algo que ninguno de nosotros sabría nombrar. Yo vivía frente a esa casa desde hacía más de 20 años y conocía cada grieta de la vereda, cada reflejo del alumbrado público sobre los charcos de lluvia y cada sonido metálico que las ramas secas del jaracanda producían al raspar las chapas durante la madrugada. Por eso mismo, cuando vi movimiento detrás de las ventanas cubiertas de suciedad, una tarde de junio excesivamente fría y gris, sentí una perturbación inmediata, casi física, una presión incómoda detrás de los ojos que me obligó a quedarme inmóvil, junto a la cortina de mi comedor mientras observaba, con una tensión enfermiza, la silueta borrosa que se desplazaba lentamente dentro de aquella penumbra inmóvil. No llegó un camión de mudanza, no hubo obreros, no aparecían albañiles reparando las paredes ni jardineros limpiando el patio repleto de maleza ennegrecida. Simplemente, de un día para otro, alguien empezó a vivir ahí. La mujer apareció 2 noches después, cuando yo regresaba tarde del trabajo y la calle se encontraba completamente vacía, sumergida en ese silencio espeso que poseen ciertos barrios residenciales después de la medianoche. Un silencio tan profundo que cualquier sonido pequeño, incluso el crujido de una bolsa arrastrada por el viento, el zumbido distante de un transformador eléctrico, el ladrido aislado de un perro, adquiere una nitidez insoportable. La vi parada frente al portón oxidado de la casa, inmóvil, bajo la luz del poste de electricidad, y durante algunos segundos mi mente fue incapaz de interpretarla correctamente porque había algo en su figura que desafiaba la proporción habitual de un cuerpo humano, algo apenas perceptible pero profundamente incorrecto. Era muy alta, aunque encorvada de una forma extraña, como si la columna hubiese sido deformada por años de cargar un peso invisible sobre los hombros, y llevaba un vestido oscuro, excesivamente largo, cuya tela parecía absorber el resplandor de la calle en lugar de reflejarlo. Su cabello gris, húmedo pese a que no llovía, caía en mechones desordenados hasta la mitad del pecho, ocultándole parcialmente el rostro. Sin embargo, incluso desde la distancia tuve la desagradable impresión de que ella me observaba directamente, como si hubiese sabido desde el principio que yo estaba ahí, detenido junto a mi auto, incapaz de avanzar. Recuerdo particularmente sus manos, no por deformes ni por grotescas, sino por la manera antinatural en que permanecían quietas, colgando a los costados del cuerpo con una rigidez semejante a la de un cadáver sumergido durante días en agua congelada. Había algo húmedo en ellas, algo brillante. Cuando finalmente levantó la cabeza, sentí un escalofrío tan violento que tuve que sujetarme de la puerta del vehículo. No era fea, creo que eso fue precisamente lo peor. Su rostro poseía facciones difíciles de definir, ambiguas, casi antiguas, como esos retratos ennegrecidos encontrados en casas abandonadas, donde uno no puede determinar la edad de la persona fotografiada. Y sus ojos, Dios mío, todavía me cuesta pensar en ellos demasiado tiempo. Tenían una opacidad insoportable, semejante a la superficie de un pozo profundo cubierto de agua estancada. Unos ojos donde no parecía existir emoción humana alguna, sino únicamente una paciencia infinita y cruel. Ella sonrió. No fue una sonrisa amable ni amenazante.
fue algo muchísimo peor. El gesto automático y vacío de alguien que intenta imitar una expresión humana después de haber pasado demasiado tiempo lejos de las personas. Esa noche no pude dormir, y mientras permanecía acostado en mi habitación escuchando el rumor distante de los autos sobre la avenida y el crujido ocasional de las cañerías dentro de las paredes, empecé a percibir otro sonido, uno tan tenue y constante que durante varios minutos creí haberlo imaginado, una especie de murmullo irregular que provenía desde el exterior, como una voz extremadamente vieja pronunciando palabras en voz baja, interminablemente, justo frente a mi casa. A la mañana siguiente, el barrio entero parecía haber amanecido bajo una tensión extraña, imperceptible para cualquiera que viniera de afuera, pero absolutamente evidente para quienes llevábamos viviendo en aquella calle estrecha y húmeda, donde las rutinas, las caras y hasta los horarios de las luces encendiéndose detrás de las ventanas se repetían con una monotonía casi tranquilizadora, aunque nadie mencionó directamente a la mujer durante los primeros días. Comenzaron a aparecer pequeños detalles imposibles de ignorar, anomalías diminutas y aparentemente insignificantes que, acumuladas unas sobre otras, producían la desagradable sensación de que algo estaba desplazándose lentamente bajo la superficie de la realidad cotidiana, deformándola apenas, como un dedo presionando desde abajo una tela demasiado fina. Los perros fueron los primeros en reaccionar. En mi cuadra había siempre ladridos, cadenas sacudiéndose contra rejas y animales asomando el hocico entre los barrotes cada vez que alguien pasaba caminando. Sin embargo, después de la llegada de aquella mujer, los perros comenzaron a comportarse de una forma profundamente antinatural. Dejaron de ladrar, dejaron incluso de salir al frente, permanecían ocultos en patios y galerías, emitiendo apenas unos gemidos bajos y lastimeros que resultaban muchísimo más perturbadores que cualquier agresividad. El ovejero alemán de los Jiménez, un animal enorme y violento que había mordido ya dos repartidores, apareció una mañana escondido debajo de una camioneta, temblando de una manera desesperada mientras se orinaba encima cada vez que dirigía la mirada hacia la casa de enfrente. Pero lo peor no era eso, lo peor era el olor. Al principio creí que provenía de las alcantarillas o de algún animal muerto atrapado en una zanja, porque era un aroma húmedo, orgánico y dulzón, que aparecía especialmente al atardecer, cuando la temperatura descendía y la niebla comenzaba a extenderse lentamente sobre el asfalto. Sin embargo, conforme pasaron los días, aquel olor empezó a volverse más intenso y complejo, adquiriendo una densidad nauseabunda difícil de describir con precisión, como si mezclara tierra removida, flores podridas y algo mucho más antiguo, algo semejante al interior encerrado de una iglesia abandonada durante décadas. Yo empecé a obsesionarme, lo admito, ahora porque ya no tiene sentido ocultarlo. Lo admito ahora porque ya no tiene sentido ocultarlo. Cada noche me quedaba junto a la ventana del comedor observando la casa, incapaz de apartar la vista de aquellas persianas eternamente cerradas detrás de las cuales, de vez en cuando, parecía desplazarse una sombra lenta y alargada. Había noches en que no ocurría absolutamente nada, y aún así, yo permanecía ahí durante horas, sintiendo crecer dentro de mí una ansiedad enfermiza que no lograba explicar racionalmente, pero otras veces sucedían cosas que todavía hoy me producen un terror insoportable cuando intento recordarlas con demasiada claridad. Una madrugada, alrededor de las 3, vi luz en el patio trasero de la mujer. No una luz eléctrica, era algo distinto, una luminiscencia rojiza, pulsante y débil que parecía emerger desde el suelo mismo, iluminando apenas las ramas torcidas de los árboles y proyectando sombras grotescas sobre las paredes húmedas de la casa. Me acerqué lentamente a la ventana, conteniendo la respiración, y entonces la vi. Ella estaba arrodillada en el patio, completamente inmóvil, la cabeza inclinada hacia adelante, las manos hundidas en la tierra. No sé cuánto tiempo ella permaneció así, tal vez minutos, tal vez una hora entera. El tiempo comenzó a sentirse extraño desde aquellos días, viscoso e inconsistente, como si el barrio hubiese entrado lentamente en otra clase de ritmo ajeno al resto de la ciudad. Recuerdo únicamente que, mientras la observaba, empecé a escuchar otra vez aquel murmullo, mucho más claro,
una sucesión de palabras pronunciadas en voz baja que parecían surgir desde distintas direcciones al mismo tiempo, como si varias personas susurraran debajo del suelo. Y entonces ella levantó la cabeza, no hacia mí, hacia el cielo. La luna apenas atravesaba las nubes, pero pude ver con claridad suficiente cómo abría la boca lentamente, hasta alcanzar una apertura imposible, antinatural, una oscuridad enorme y húmeda dentro de un rostro completamente quieto. Después las luces del barrio se apagaron, todas al mismo tiempo. Mi casa quedó sumergida en una oscuridad absoluta y sofocante que me paralizó al instante. Recuerdo el sonido frenético de mi propia respiración y el golpeteo acelerado de mi corazón, mientras intentaba distinguir algo detrás del vidrio. Cualquier movimiento, cualquier forma, pero la calle había desaparecido por completo bajo aquella negrura espesa. Entonces escuché pasos, arrastrados, justo afuera de mi casa. Los oí avanzar sobre la vereda mojada hasta detenerse exactamente debajo de mi ventana, y aunque cada impulso de mi cuerpo me exigía alejarme, cerrar los ojos y esconderme como un animal aterrorizado, algo muchísimo más fuerte, una curiosidad enfermiza, casi hipnótica, me obligó a mirar. Ella estaba ahí, tan cerca del vidrio que pude ver las gotas de humedad rebalando por su piel pálida. Sonreía otra vez, pero esta vez sin preocuparse por parecer humana. Durante las semanas siguientes dejé de distinguir con claridad dónde terminaba mi miedo y dónde comenzaba aquella obsesión corrosiva que lentamente fue devorando cada aspecto de mi rutina, porque ya no pensaba en otra cosa que no fuese la mujer de enfrente y las modificaciones inexplicables que su presencia parecía producir sobre el barrio entero. Alteraciones sutiles pero constantes que iban acumulándose dentro de mi cabeza como una humedad negra, imposible de limpiar. Cuanto más intentaba convencerme de que todo podía explicarse racionalmente, el insomnio, los murmullos nocturnos, las sombras detrás de la ventana, más evidente se volvía la insoportable realidad de que algo profundamente incorrecto estaba ocurriendo alrededor de esa casa. La gente comenzó a marcharse, no de manera inmediata ni dramática, sino lentamente, bajo excusas absurdas y poco convincentes que nadie terminaba de creer del todo. Los Acosta dijeron que un familiar les había ofrecido vivir en Córdoba. La anciana del chalet amarillo, que llevaba 40 años en la misma casa, vendió todas sus cosas en menos de una semana y desapareció sin despedirse de nadie. Incluso el almacenero de la esquina, un hombre brutalmente escéptico que se burlaba de cualquier superstición del barrio, dejó de abrir después de las 6 de la tarde y empezó a evitar mirar hacia mi cuadra cuando yo mencionaba a la mujer. Pero hubo alguien que sí habló, don Ricardo. Vivía 3 casas más abajo y era uno de esos hombres envejecidos por el alcohol y la soledad, permanentemente hundidos en una penumbra doméstica hecha de radios encendidas, ceniceros rebalsados y fotografías amarillentas. Un tipo desagradable, sí, pero también alguien que conocía el barrio desde antes de que pavimentaran las calles. Una tarde lo encontré sentado en la vereda, fumando con las manos temblorosas mientras observaba fijamente la casa de enfrente. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. No era miedo exactamente, era reconocimiento, como si hubiese esperado toda su vida volver a ver algo que había intentado olvidar. Me hizo sentar a su lado sin siquiera mirarme, y durante varios minutos permanecimos en silencio, escuchando apenas el zumbido distante de los cables eléctricos balanceándose con el viento. Después, con una voz reseca y casi avergonzada, me preguntó si yo también escuchaba los ruidos durante la madrugada. No respondí, no hizo falta. Entonces empezó a contarme algo que todavía hoy me resulta difícil de recordar, sin sentir que el aire se vuelva más frío a mi alrededor. Según él, aquella casa había pertenecido décadas atrás a una mujer que practicaba cosas extrañas, digamos, rituales absurdos que los vecinos de entonces atribuían a supersticiones campesinas, traídas desde el norte del país. Pero las historias comenzaron a cambiar cuando empezaron a desaparecer animales. Primero perros, después gatos, después gallinas de terrenos cercanos y finalmente un chico, un nene de 9 años, desapareció una noche de tormenta mientras jugaba frente a la casa. Nunca lo encontraron. Don Ricardo me habló de policías entrando al lugar y saliendo horas después con rostros desencajados
de sacerdotes que se negaron a bendecir el terreno, de un incendio ocurrido en el patio trasero, cuyas llamas, según juraban algunos vecinos antiguos, tenían un color oscuro, rojizo y enfermizo, impropio del fuego normal. Pero lo más perturbador no era ninguna de esas historias, sino la forma en que él las contaba, lentamente, evitando mirarme a los ojos, como alguien que teme pronunciar ciertas palabras demasiado alto. Esa mujer no murió, murmuró finalmente. Recuerdo el silencio que siguió a esa frase, un silencio espeso, anormal, porque incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Yo quise preguntarle qué quería decir exactamente, pero en ese momento ocurrió algo que todavía me despierta sobresaltado en mitad de la noche. La cortina de la ventana principal de la casa se movió apenas, nada más, un desplazamiento mínimo. Sin embargo, tanto don Ricardo como yo quedamos completamente inmóviles al ver que, detrás del vidrio, había alguien observándonos. No una silueta, no una sombra, un rostro pálido, quieto, demasiado alto respecto al marco de la ventana, y aunque la distancia impedía distinguir con precisión sus facciones, tuve inmediatamente la certeza de que aquella cosa sonreía. Don Ricardo dejó caer el cigarrillo. Después empezó a llorar, no de forma escandalosa, sino con un llanto seco y contenido que resultaba infinitamente más perturbador, porque parecía surgir desde un lugar muy profundo y antiguo dentro de él. Una desesperación largamente reprimida, intentando hablarle, preguntarle qué ocurría, pero el viejo se puso de pie abruptamente y regresó a su casa sin decir una palabra. Esa fue la última vez que lo vi con vida. 2 días después la policía encontró su cuerpo colgando en el galpón del fondo. Aunque oficialmente lo declararon suicidio, yo vi algo que jamás mencioné. Mientras retiraban el cadáver, la puerta de la casa de la mujer estaba entreabierta, y ella observaba todo desde la oscuridad del interior, completamente quieta, sonriendo, como si hubiese estado esperando aquello. Después de la muerte de don Ricardo, el barrio terminó de pudrirse definitivamente, aunque no de una manera visible o inmediata, sino mediante una degradación lenta y silenciosa que comenzó a filtrarse en cada rincón de la cuadra como una humedad invisible, alterando el comportamiento de las personas, deformando los sonidos habituales de la noche y cubriendo las casas con una sensación constante de abandono prematuro, como si todos nosotros hubiésemos envejecido de golpe bajo la influencia de algo maligno que respiraba desde el interior de aquella vivienda. Yo apenas dormía. Había comenzado a experimentar lapsos extraños de confusión en los que perdía la noción del tiempo durante minutos enteros, descubriéndome inmóvil frente a la ventana del comedor mientras observaba la casa sin recordar cuánto llevaba ahí parado. A veces amanecía sentado en una silla, todavía vestido, con los músculos endurecidos por el frío y la mirada fija en las persianas cerradas del otro lado de la calle. Otras veces despertaba sobreexaltado, en mitad de la madrugada, convencido de haber escuchado mi nombre pronunciado desde afuera, en un susurro viscoso y tembloroso, que parecía desplazarse lentamente alrededor de mi casa antes de extinguirse bajo el ruido lejano del viento. Pero lo peor, comenzaron a ser los sueños, sueños insoportablemente vividos, húmedos y densos, que no se sentían como sueños normales, sino como recuerdos ajenos introducidos a la fuerza dentro de mi cabeza. En ellos, caminaba por el interior de la casa de la mujer, atravesando habitaciones interminables, cubiertas de tierra negra y raíces que crecían desde las paredes como venas expuestas, mientras escuchaba voces murmurando detrás de puertas cerradas. Nunca veía claramente a quién pertenecían esas voces, aunque intuía que no eran humanas. Había en ellas una antigüedad insoportable, una resonancia profunda y cavernosa semejante al sonido que produce el agua moviéndose debajo de la piedra. Y siempre, al final del sueño, llegaba al patio trasero. La veía arrodillada sobre la tierra, esperándome. Entonces despertaba, empapado en sudor, con el olor nauseabundo de flores podridas impregnando toda mi habitación. Comencé a notar marcas en mi cuerpo, pequeños arañazos oscuros alrededor de los tobillos y las muñecas, como si algo hubiese intentado sujetarme durante la noche. Al principio creí que me los hacía dormido,
Al principio creí que me los hacía dormido, pero una mañana encontré barro debajo de mis uñas. Barro húmedo, negro, con un olor idéntico al que emanaba constantemente desde la casa de enfrente. Quise convencerme de que estaba perdiendo la cabeza, de verdad que lo intenté. Incluso dejé de mirar hacia la calle durante algunos días. Cerré las cortinas, aumenté el volumen del televisor y traté de recuperar cierta normalidad dentro de mi rutina, pero la realidad ya había empezado a deformarse demasiado como para ignorarla, porque las cosas dentro de mi casa comenzaron a moverse. Primero fueron detalles mínimos, puertas entreabiertas que yo recordaba haber cerrado, objetos cambiados de lugar, charcos diminutos de agua turbia apareciendo en el piso del pasillo. Después llegaron los sonidos, pasos dentro de mi casa, como pies descalzos desplazándose sobre madera húmeda. La primera vez que lo escuché claramente fue una noche de tormenta particularmente violenta, cuando los relámpagos iluminaban intermitentemente las habitaciones y el viento hacía vibrar los vidrios con una intensidad casi insoportable. Yo estaba sentado en el comedor intentando leer, aunque en realidad llevaba más de una hora mirando la misma página sin comprender una sola palabra. Cuando escuché el crujido del parquet en el piso de arriba, mi sangre se congeló. Volví a escucharlo, un paso, después otro. Subí las escaleras sintiendo una presión terrible en el pecho, apenas iluminado por los destellos azulados de la tormenta que atravesaban las ventanas del pasillo. Recuerdo perfectamente el olor que había en el aire, humedad, tierra mojada y algo más, algo dulzón y pútrido que reconocí inmediatamente. Empujé la puerta de mi habitación y la vi, apenas una silueta alta e inmóvil reflejada en el espejo junto al armario. Durante una fracción de segundo quedé paralizado observando aquella figura, cuya cabeza torcida parecía rozar el techo, mientras permanecía completamente quieta. Pero cuando me di cuenta, no había nadie. El espejo, sin embargo, seguía mostrando algo, una sombra. Retrocedí trastabillando hasta caer al suelo, y entonces escuché la voz, muy cerca de mi oído, una voz vieja que susurró mi nombre con una familiaridad insoportable, como si me conociera desde mucho antes de que yo naciera. Después escuché una risa. No provenía del espejo, provenía desde afuera, desde la casa de enfrente, y comprendí con una certeza tan absoluta que todavía hoy me enferma recordarla, que aquella mujer no estaba entrando en mi casa, jamás había salido de ella. La noche en que finalmente crucé la calle hacia la casa de la mujer, el barrio entero parecía encontrarse suspendido dentro de una quietud antinatural, como si el mundo hubiese contenido la respiración aguardando algo inevitable, desde hacía muchísimo tiempo. No había perros ladrando, ni televisores encendidos detrás de la ventana, ni el rumor lejano de automóviles atravesando la avenida principal, y aquella ausencia absoluta de sonidos cotidianos producía una sensación tan insoportable que mis propios pasos sobre la vereda húmeda parecían pertenecerle a otra persona, a alguien que caminaba hacia un destino ya escrito mucho antes de que yo naciera. No recuerdo haber tomado la decisión conscientemente, simplemente ocurrió. Después de semanas enteras viviendo entre susurros, sueños podridos y reflejos imposibles en los espejos de mi casa, algo dentro de mí terminó por quebrarse lentamente, como una rama seca sometida durante demasiado tiempo a una presión constante, y mientras avanzaba hacia el portón oxidado de aquella vivienda, sentí con absoluta claridad que ya no lo hacía impulsado por el miedo, sino por otra cosa muchísimo peor, una necesidad enfermiza de comprender qué era realmente esa mujer y por qué desde el mismo instante de su llegada había comenzado a invadir mi mente como una infección. La puerta principal estaba abierta, apenas entornada, oscura, esperándome. El olor del interior era casi sólido, una mezcla insoportable de humedad, tierra removida y carne vieja que me produjo náuseas inmediatas apenas crucé el umbral. Recuerdo que el aire parecía más frío allá adentro, pero no un frío natural, sino una especie de vacío helado que absorbía lentamente el calor de mi cuerpo. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras semejantes a moho, aunque pulsaban levemente bajo la luz temblorosa de mi linterna, como tejido orgánico respirando debajo del yeso agrietado. La casa era muchísimo más grande por dentro, no puedo explicarlo de otra manera.
Los pasillos parecían extenderse más allá de los límites normales de la construcción, doblándose en ángulos extraños y desembocando en habitaciones imposibles donde el aire vibraba con aquel murmullo constante que yo llevaba semanas escuchando desde mi dormitorio. A veces creía distinguir palabras dentro de esas voces superpuestas, otras veces sonaban simplemente como respiraciones húmedas emergiendo desde debajo del piso. Y había fotografías, centenares, pegadas sobre las paredes, clavadas, apiladas, fotografías antiguas de personas del barrio tomadas desde lejos, muchas de ellas tan viejas que los rostros apenas podían distinguirse debajo de manchas oscuras y humedad acumulada. Vi vecinos muertos hacía décadas, vi niños desaparecidos, vi casas desmolidas mucho antes de que yo naciera, y después me vi a mí. Sentí que el corazón dejaba de latirme durante un instante. Había decenas de fotografías mías, durmiendo, sentado junto a mi ventana, entrando a mi casa, incluso una donde aparecía llorando durante el funeral de mi madre años atrás. Las imágenes eran antiguas. En una de ellas yo no debía tener más de 6 años. Quise huir, Dios sabe que quise hacerlo, pero en ese momento escuché algo moviéndose debajo del piso, algo arrastrándose lentamente bajo las tablas de madera. Entonces las luces de mi linterna comenzaron a parpadear, y el murmullo cesó abruptamente. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar claramente el sonido húmedo de una respiración detrás de mí. No me atreví a girar, porque ya sabía quién estaba ahí. La mujer habló antes de que pudiera moverme, y su voz no se parecía en nada a un humano. No era grave ni aguda, masculina ni femenina, sino una mezcla de tonos superpuestos, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo desde una profundidad enorme y subterránea. Por fin volviste, dijo. Volviste. Esa palabra destruyó algo dentro de mí. Me giré lentamente. Ella estaba de pie al final del pasillo, pero ya no parecía una anciana. O peor aún, parecía demasiadas cosas al mismo tiempo. Su cuerpo cambiaba apenas uno intentaba enfocarlo correctamente, deformándose bajo la penumbra como una masa de sombras húmedas envueltas en piel humana demasiado fina. Su rostro se abría y cerraba lentamente, no como una boca normal, sino como una herida respirando. Y sus ojos contenían algo, una profundidad monstruosa donde creí ver movimiento, figuras humanas agitándose lentamente en una oscuridad líquida. Entonces comprendí, los sueños, las voces, la sensación constante de familiaridad. Aquella cosa me conocía porque había estado observándome desde mucho antes de mudarse frente a mi casa, porque nunca llegó realmente al barrio, siempre había estado ahí, esperando. La mujer comenzó a acercarse arrastrando los pies desnudos sobre el suelo húmedo, mientras las paredes alrededor parecían palpitar cada vez con más fuerza. Escuché crujidos provenientes del interior de la casa, como raíces gigantescas moviéndose detrás del yeso, y de pronto las fotografías comenzaron a despegarse lentamente en las paredes, para caer al piso una por una. Todas mostraban lo mismo, mi casa, mi ventana, mi rostro, como si durante toda mi vida hubiese existido alguien mirando desde el otro lado. Retrocedí desesperadamente hasta tropezar con una puerta entreabierta detrás de mí, y entonces vi el sótano. No era un sótano normal, era un pozo, mucho más profundo de lo que la estructura de la casa debería permitir. Un agujero cuya profundidad parecía absorber la luz misma, mientras cientos de murmullos emergían desde debajo como un enjambre de voces agonizantes. Y allí, descendiendo hacia aquella profundidad interminable, había escalones cubiertos de barro húmedo, escalones marcados por huellas, miles de ellas, como si innumerables personas hubiesen bajado antes que yo y jamás hubieran regresado. La mujer volvió a sonreír, pero esta vez entendí algo muchísimo peor que el miedo. Entendí que ella no cazaba personas, las llamaba, las esperaba pacientemente durante años hasta que el deterioro, la obsesión y los sueños abrían lentamente una grieta dentro de sus cabezas. Y una vez que escuchaban las voces, ya pertenecían a ese lugar. No recuerdo haber gritado, no recuerdo haber corrido. Lo último que recuerdo con claridad es haber visto movimiento dentro del pozo, muy abajo, donde algo gigantesco parecía respirar lentamente en la oscuridad.
mientras innumerables rostros se abrían paso apenas un instante entre aquella masa negra y palpitante. Después desperté en mi cama. La policía estaba en mi casa. Me dijeron que los vecinos habían encontrado la vivienda de enfrente completamente vacía tras escuchar mis gritos durante la madrugada. Revisaron cada habitación. No encontraron fotografías ni sótanos, ni rastros de la mujer. Nada. La casa volvió a quedar abandonada desde entonces, pero algunas noches, cuando el insomnio me obliga a permanecer despierto observando la calle desde mi ventana, puedo verla, parada detrás de los vidrios sucios del segundo piso, sonriendo. Y lo peor de todo es que cada vez me cuesta más recordar si alguna vez existió realmente una casa frente a la mía, o si fui yo quien se mudó al lado de ella. Y hasta aquí la historia de esta noche. Tal vez, después de escucharla, vuelvan a mirar con otros ojos esa casa vacía de su barrio, esa ventana donde siempre parece ver a alguien observando, o esa presencia incómoda que uno siente algunas madrugadas sin atreverse jamás a comprobar si realmente está ahí. Porque hay personas que llegan a un lugar y otras que parecen haber estado esperando desde mucho antes de nuestra llegada. Si les gustó este relato, no olviden dejar su like, suscribirse y contarme en los comentarios qué habrían hecho ustedes si una mujer así se hubiera mudado frente a su casa. Buenas noches y cuidado con lo que pueda estar observándolos desde la ventana de enfrente.